Dicen que había una vez un hombre que era cajero de banco, trabajaba en un banco contando dinero y un día le entregaron un fajo de dinero así como de 2 centímetros, y que dentro de ese fajo de billetes había uno que era falso, ¿sí? Los demás eran verdaderos. Y el hombre, sin saberlo, comenzó a contar y al llegar al billete falso, de inmediato lo separó. Entonces las personas se sorprendieron y le preguntaron, ¿cómo hizo usted para darse cuenta? Una falsificación tan buena, ¿cómo usted se dio cuenta de que ese no era? Y él les dijo lo siguiente, yo todos los días cuento dinero, es mi trabajo. Todos los días estoy contando dinero y yo conozco muy bien el billete verdadero. Y cuando toco uno que no es, enseguida yo me doy cuenta. Sí. Él no conocía las falsificaciones habidas y por haber, pero sí conocía el billete verdadero, lo que le permitía darse cuenta cuando algo no era verdadero, ¿sí? Cuando era falso. Y la verdad es, hermanos, que el don de profecía tiene mucha falsificación. Hay unas falsificaciones tan buenas que el que no está bien despierto se puede llegar a confundir. Así que es por eso que es muy importante que aunque tú no conozcas todo lo falso, no importa, pero si conoces lo verdadero, lo que dice la palabra de Dios, y lo conoces bien, vas a poder discernir muy rápido cuando algo está raro. El que conoce la palabra, cuando escucha algo que está raro, enseguida lo percibe, lo siente, se da cuenta. Y ese es el propósito de estudiar este pasaje de hoy. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Lo volvemos a leer y dice así. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si tienes el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La semana pasada comenzamos hablando sobre el don de profecía y dijimos que el don de profecía es ¿qué? Es la capacidad especial dada por Dios a algunos creyentes en la iglesia para transmitir un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de parte de Dios. Dijimos que en el Antiguo Testamento, cuando no existía esto, la Biblia no estaba escrita todavía, Dios hablaba a través de personas. Dios le hablaba a los profetas y los profetas comunicaban lo que Dios quería decir. Pero en el Nuevo Testamento, una vez que se terminó de escribir la Biblia, ya no hace falta personas especialmente dotadas para que nos den mensajes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está escrito ya todo lo que Dios quiere revelarnos. Es por eso que en la actualidad un profeta es una persona que puede predicar lo que está acá de manera fiel, sin salirse de lo que está acá, convincente y eficaz. ¿Sí? Toda persona que puede hacerlo de esa manera es una persona que tiene, o por lo menos una parte de este don. ¿Sí? Hebreos 1, 1 y 2 lo leímos la semana pasada. Hebreos 1, 1 y 2 lo leímos la semana pasada y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿sí?, completó la revelación de Dios. Y cuando murió el último de los apóstoles y se escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, allí se cerró toda revelación, ¿sí? Así que fuera de lo que está acá no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Así no hay nada nuevo. Eso quiere decir que si tú quieres saber cómo Dios piensa, te interesa saber cómo Dios siente, si quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, está acá. Tú tienes que leer esto y lo vas a encontrar y lo vas a poder saber, ¿sí? Así que la palabra de Dios es viva, eficaz, como dice en Hebreos capítulo 4,
más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón. El material que yo voy a compartir hoy en día y la próxima semana, si Dios quiere, lo extraje de este libro, se llama Así dice el Señor, el autor se llama John Bevere. Es un libro muy práctico y habla acerca de la profecía verdadera y falsa. Si te interesa el tema, te recomiendo que lo leas porque puede traerte mucha luz. Pero hoy vamos a ver 3 tipos o 3 niveles de profecía que encontramos en la Biblia, ¿sí? 3 niveles de profecía que encontramos en la Biblia. El primero es cuando alguien dice, así dice el Señor. ¿Escucharon eso? Así dice el Señor. Sí. En el Antiguo Testamento todos los profetas empezaban diciendo su sermón, diciendo, así dice el Señor. Todo el mundo se ponía de pie y escuchaba con mucha atención porque sabía que lo que venía era bravo. Era Dios mismo hablando. ¿Sí? Eso en el Antiguo Testamento. Y ese tipo de profecía es 100% verdadera, Dios habla, o 100% falsa. La persona está hablando de su propio corazón. No hay término medio. No hay nada que sea que más o menos se acerca a la verdad. No. El que dice, así dice el Señor, es 100% verdadero, Dios está hablando a través de esa persona, o es 100% falso, esa persona está hablando de su propio corazón. ¿Sí? Porque es un creyente que está hablando, proclamando la verdad de Dios. Y Dios no se equivoca, Dios no se contradice y Dios no cambia de opinión. ¿Sí? La palabra dice que es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Así que, ahora, cuando alguien decía en el Antiguo Testamento, así dice el Señor, todo el mundo sabía que era Dios que estaba hablando o Dios que no estaba hablando, la persona estaba inventando. ¿Sí? ¿Qué decía la palabra de Dios cuando a alguien se le encontraba un pequeño error en el Antiguo Testamento? ¿Qué había que hacer? Sacarlo afuera y apedrearlo hasta que se muera. Era muy grave poder decir, así dice el Señor, porque el que se atrevía a decir, así dice el Señor, cuando Dios no dijo nada, tenía que morir. Dice que un pequeño error, se detectaba una pequeña mentirita chiquitita, o un pequeño error, tenía que morir. Así era de grave, de serio, decir, así dice el Señor. En el Nuevo Testamento solamente podemos decir, así dice el Señor, cuando está escrito acá. ¿Sí? Cuando está escrito aquí, podemos decir, así dice el Señor en su palabra. Eso quiere decir que es la palabra de Dios que es para escuchar y para obedecer. Ahora, cuando alguien dice, así dice el Señor, ¿cómo sabes si es verdad o es mentira? Esa es mi pregunta. ¿Cómo saben? Hay que conocer el billete verdadero. Hay que conocer lo que dice la palabra. ¿Sí? Si lo que estás diciendo es conforme a esto que está aquí, es verdadero. Pero si se sale de esto, aunque sea un poco, aunque suene parecido, no es. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan en Génesis capítulo, en los primeros capítulos de Génesis, cuando en la caída de Adán y Eva? ¿Sí? Ahí nosotros tenemos, es muy interesante cómo Satanás tienta a Eva. ¿Qué le dijo Dios? De todos los árboles podrás comer, pero de este que está en el medio no pueden comer. Cuando Satanás vino, la tentó, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho que de ninguno coman. ¿Qué hizo? Un cachito le cambió la palabra, ¿no? Dios no había dicho que de ninguno coman. No, solamente dijo, de todos pueden comer, de este no. ¿Sí? Y el diablo muchas veces usa la palabra un poquito cambiada. ¿Sí? Y si tú no conoces el billete verdadero, que es este, no vas a saber diferenciar cuando hay un error. ¿Sí? Hay cristianos que piensan que hay un versículo en la Biblia que dice, ayúdate y Dios te ayudará. Ese versículo no existe en la Biblia. ¿Sí? Y la gente que no conoce esto piensa que está ahí en alguna parte, pero no está.
¿sí? No hay ningún versículo que diga ayúdate y Dios te ayudará. ¿Sí? Él dice que es nuestra ayuda y nuestra fortaleza, eso sí dice, pero no dice nada más que tal cosa como esa. Entonces necesitamos conocer la palabra. Muy bien, así que cuando nosotros tenemos que conocer la palabra, y si está aquí, ¿es para qué? Para escuchar, prestar atención y obedecer, como si Dios mismo te estuviera hablando, ¿sí? A mí me sorprende, yo también a veces me sorprendo de mí misma, la cantidad de veces que somos cristianos, creyentes, incrédulos. Decimos que creemos, pero de verdad no confiamos en lo que dice aquí. El otro día con las mujeres estábamos viendo el pasaje que dice, echando toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Conocemos ese versículo, pero ¿cuántas veces la aflicción, la preocupación, la ansiedad nos vence? No estamos creyéndolo, ¿sí? A veces somos incrédulos. Bien, por ejemplo, vamos a ver Hebreos capítulo 10, verso 20 al 25. Va a aparecer en el screen. Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25. Es un ejemplo de una palabra que Dios da y que necesita ser obedecida, ¿sí? Escuchada y obedecida. Dice lo siguiente, Hebreos 10, 23 al 25, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí. Este pasaje dice así, y así lo dice el Señor en su palabra. ¿Es para qué? Para creerlo y ¿para qué? Para obedecerlo. Ustedes no saben la cantidad de hermanos y hermanas cristianos, creyentes, incrédulos, que escuchan también esta palabra, pero de verdad no la están creyendo. Este pasaje dice que vivimos tiempos difíciles, donde ser cristiano es difícil y nos necesitamos unos a otros para ayudarnos, animarnos en el camino mutuamente, para estar firmes. Y también dice que el no congregar se hace ¿qué? Costumbre. Dice, el no congregar se hace costumbre, se hace una mala costumbre. Y si tú dejas de congregar, se te hace costumbre. Por eso dice la palabra, no dejando de congregar, como algunos tienen, por costumbre. Así que cuando tú lees esto, ¿qué tal? ¿Qué piensas? ¿Lo crees? ¿Piensas que Dios lo dice? ¿Lo haces? Cuidado, cuidado cuando ponemos excusas, porque la palabra de Dios es para escuchar y obedecer. Así es cuando Dios dice, así dice el Señor. Cuando su palabra dice algo, hay que obedecerlo, escuchar y obedecer, porque es así. Dios mismo nos está hablando a través de su palabra. Y cuando nosotros encontramos las promesas de la palabra de Dios es para lo mismo, para leerlas, escucharlas y tomarlas para nosotros, las promesas de Dios. Yo les confieso que hay muchas veces en que yo misma veo las promesas de Dios en la Biblia y necesito leerla, memorizarla, aprenderla, masticarla y necesito predicármela a mí misma, ¿sí? Y hasta que por fin se haga carne en mí y lo pueda vivir. ¿Sí? No es fácil. ¿Sí? Así que si en esta semana estás leyendo la palabra de Dios y encuentras una promesa de parte del Señor, léela, memoriza, aprende, predíquetela a ti mismo y repítela y no sigas adelante sin que se haga carne en tu vida. Esto es importante porque a veces podemos aprender, seguir aprendiendo sin obedecer, sin creer. ¿Sí? Y esto es algo muy grave.
¿sí? Pídele al Señor que te ayude a ponerlo en práctica y a aplicarlo a tu vida. Aprender la palabra de Dios y no obedecerla es algo muy peligroso, muy peligroso. Y eso lo digo especialmente a los jóvenes, que desde que son chiquititos así, escuchan la palabra. Ustedes tienen un montón de compañeros que nunca escucharon acerca de Dios, pero ustedes que tienen el privilegio de escuchar la palabra desde chiquitos, porque sus padres se las han enseñado, tienen una gran responsabilidad y es muy peligroso aprender, saber y no obedecer la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:7 hay un caso y habla de mujeres desobedientes, ¿sí? ¿Por qué mujeres? No sé, pero dice así. Habla de mujeres que estaban siempre aprendiendo la palabra, pero solo la teoría. Fíjense lo que dice aquí. Porque estas mujeres están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice? Que son personas que siempre están aprendiendo la palabra, pero nunca llegan a conocer a Dios, ¿no? Sabían la teoría. Y hay muchas personas que conocen la palabra, pero la teoría, pero no conocen al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, ¿sí? No seas tú como estas mujeres, ¿sí? No seas como las personas que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar a conocer al Dios vivo y verdadero. Así que cuando la Biblia dice, así dice el Señor, ¿es para qué? Para obedecer, para escuchar, para obedecer y hacerlo carne en nosotros. Ahora, hay cosas que están escritas en la Biblia. Por ejemplo, no sé, confía, en el día de la angustia, clama a mí, yo te responderé. Son promesas y palabras que están escritas. Pero vamos a suponer que tú tienes que tomar una decisión, que no está aquí en la Biblia si tienes que, no sé, tienes que elegir este trabajo o el otro trabajo. Si tienes que casarte con esta persona o con la otra. No hay el versículo que diga, ¿no? Es Pedrito y no es Juancito. No hay, ¿no? No hay, ¿no es cierto? ¿Cómo haces tú para saber lo que Dios quiere? ¿Cómo haces? Hay veces en que vas a encontrar personas que dicen, así dice el Señor, que tú te tienes que ir a Perú. No sé, ponte, ¿no? Y hay ocasiones en que hay personas que dicen, así dice el Señor, que tú te tienes que casar con otra persona, o que tú tienes que hacer tal otra o tal otra. Vas a escuchar. Si no te pasó hasta ahora, alguna vez vas a escuchar. Que hay personas que dicen, así dice el Señor, Dios me habló y me dijo que tú tienes que hacer tal cosa. Va a pasar, ¿no? Y de hecho, ¿cómo hacemos nosotros para saber si eso es verdad o mentira? Una cosa tienes que saber. Cuando alguien dice, así dice el Señor, eso es o 100% verdad o 100% mentira. Así que no te puedes tragar el anzuelo tragar la carnada con el anzuelo y todo, porque si no vas a terminar 100% acertado o 100% equivocado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? ¿Sí? En ese caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y saber que lo que te dicen puede ser verdad o puede ser mentira. Te puede llevar a algo bueno o te puede llevar a algo muy malo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia, a esta iglesia, mi segundo ministerio fue ser líder de jóvenes. Y digo segundo ministerio porque el primer ministerio que tuve fue limpiar los baños y orar por las personas que no venían los domingos. Y en esa época comenzamos un pequeño grupo de jóvenes, éramos 8 jóvenes, y poco a poco el Señor fue bendiciendo y Dios bendijo y el grupo creció y se hizo un grupo bien grande, ¿no? Algunos de ustedes que hoy están acá estaban en ese tiempo. Allí estaban ustedes, solteros, jóvenes y flacos. Estaban. Tiempo pasado, ¿sí? En ese tiempo, una persona vino a mi casa y me dijo, Dios me habló y el Señor dice que tienes que renunciar al liderazgo de los jóvenes, porque yo tengo que ser el líder, no tú. Bueno, mi pregunta es, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Si alguien viene y dice, Dios me dijo
que todo lo que tienen que hacer. ¿Ustedes qué hacen? ¿No? Es serio. Es serio. No cualquiera se anima a decir una cosa así. ¿Mm? Puede ser 100% verdad o puede ser 100% mentira. La profecía, así dice el Señor, es 100% verdad o 100% mentira. No hay término medio. ¿Sí? En otra ocasión, mi esposo, que era líder de música en la iglesia, otra persona, abundan estos, otra persona se le acercó y le dijo lo siguiente: Dios dice, tienes que dejar de cantar y salirte de la alabanza. Eso te dijo, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Dios me dijo que esto es lo que tienes que hacer. Tienes que dejar de cantar y salirte del ministerio. ¿Ustedes qué harían? Bueno, la verdad es que nosotros sabíamos muy bien, porque la palabra lo dice, que ese tipo de expresión podía ser 100% verdad, venir de parte de Dios, o podía ser 100% mentira, provenir de un corazón malvado. Entonces lo que hicimos fue aplicar cada uno en su situación y en su momento el principio de Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando estuvo confundido? Le preguntó a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, cuando estuvo confundido y no supo, lo que hizo fue preguntarle a Jesús. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando alguien viene y te dice, Dios me dijo que tienes que hacer esto o aquello, tú tienes que preguntarle a Jesús: Señor, tú que lo sabes todo, ¿es esta palabra viene de ti o no? Quiero que me enseñes y que me hables. Y nosotros le dijimos a esta persona, y cada uno le dijo a esta persona: muchas gracias por venir, tomarte la molestia de venir a mi casa y decirme todo esto. Lo voy a poner en oración y le voy a consultar al Señor. Porque en algo tan importante, si Dios te lo dijo a ti, también me lo va a decir a mí, porque se trata de mi vida, no la tuya, ¿no? Entonces, Dios no trabaja así. Si es Dios te va a hablar a ti mismo, ¿no? Y te va a confirmar si tú le preguntas, como Juan el Bautista le preguntó a Jesús. Recuerda, cuando estés en confusión, no sabes claramente, haz como Juan el Bautista. Pregúntale a Jesús: Señor, ¿cómo es? ¿Sí? Enséñame. La palabra dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a guiar a toda verdad. ¿Sí? Es la promesa de parte de Dios. Así que nosotros así hicimos y pudimos saber muy pronto que esas palabras provenían de un corazón malvado, ¿sí? Que no venía de parte de Dios. Así que ha habido entre nosotros falsos profetas y va a haber, seguramente, dice la palabra de Dios, siempre. Cada tanto en la historia de la iglesia aparecen este tipo de personas. Muy bien, la semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar cómo darnos cuenta de, según la palabra, de una falsa enseñanza. Cómo discernir una falsa enseñanza. Entonces, primer nivel o primer tipo de profecía en la Biblia es: así dice el Señor. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Tener mucho cuidado. Si está escrito aquí, tienes que tomarlo, creerlo y obedecerlo ciegamente. Si no está escrito aquí, tienes que tener cuidado y preguntar al Señor y tomarlo con cautela. Muy bien, así dice el Señor es la primera forma. La segunda forma es: pareció bien al Espíritu y a nosotros. Sí, pareció bien al Espíritu y a nosotros. Esta expresión, pareció bien al Espíritu y a nosotros, la encontramos en el Nuevo Testamento repetidas veces. Y es un tipo de profecía, un tipo de dirección de parte de Dios que refleja un consenso general. Es cuando la iglesia entiende, unida, entiende que esta es la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Puede estar 100% acertada o no, ¿sí? Pero se produce cuando la iglesia está reunida en oración y en consenso, entiende por la guía de Dios que Dios está guiando o está mostrando su voluntad para una situación en particular.
¿Sí? En Juan capítulo 16, versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo y cuando nosotros le pedimos que nos guíe, Él nos guía, nos enseña todas las cosas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esto en la Biblia. Se encuentra en Hechos capítulo 15, verso 28. Hechos capítulo 15, verso 28 nos da un ejemplo de lo que estamos hablando. Hechos capítulo 15, verso 28. Tiene una marquita ahí en Romanos porque después vamos a volver. Y estamos en Hechos capítulo 15, verso 28. Lo voy a leer así, y dice así. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Sí? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias. ¿Sí? Aquí se trata del Concilio de Jerusalén, cuando se reunieron, la iglesia se reunió, los apóstoles se reunieron para decidir, tenían que decidir si los nuevos convertidos tenían que circuncidarse o no. Entonces se reunieron y en oración hablaban entre todos unos con otros y llegaron a esta conclusión. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer tal cosa. Es un consenso, es una decisión que en oración se toma y uno va entendiendo que el Señor quiere que vayamos por aquí. Y así es como ellos tomaron esa decisión. Fíjense el versículo 25 y 22. El 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Nos ha parecido bien a nosotros, a la iglesia. ¿Sí? Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre los varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, etc. ¿Sí? Este tipo de profecía se da cuando la iglesia, en consenso, entiende esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Es una decisión tomada en oración y en consulta y en acuerdo unos con otros. ¿Sí? Y es un tipo de profecía bíblica, una forma en que Dios habla y nos dirige a tomar decisiones juntos según su voluntad. ¿Sí? No había escrito nada sobre ese tema, pero Dios guió a través de su Espíritu, a través del consenso de los hermanos en la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículo 6, dice que el que tiene don de profecía lo use conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que contradecir la palabra de Dios, no tiene que contradecir la fe cristiana, ¿sí? La profecía. Así que si esa decisión va a ser de Dios, va a pasar tres cosas. Número uno, no va a haber nada en la palabra que sea contrario. La iglesia tomó una decisión que no era contraria a la palabra. ¿Sí? Número dos, había paz. Entre todos ellos llegaron a un consenso y en paz tomaron esa decisión. Y número tres, había acuerdo. Todos sentían, esto es lo que tenemos que hacer. Y tomaron juntos esa decisión. Por eso aquí dice el versículo 26, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Sí? Es un tipo de profecía que a veces no es 100% acertada a veces, pero que Dios guía, vayamos en esa dirección. Y de a poco el Señor va encaminándolo todo. Y así también Dios habla hoy a través de su iglesia. ¿Sí? Como iglesia nosotros hemos experimentado esto una vez, bueno, muchas veces, pero especialmente en el año 2006, Dios puso en nuestro corazón como iglesia ahorrar para comprar un templo, ¿sí? Algunos estaban en esa época. Y lo hicimos durante varios años juntando dinero, entendiendo y juntos en oración que ese era el camino por el que Dios nos estaba guiando. Empezamos a ahorrar y juntar dinero para comprar un templo nuevo. Sin embargo, después de unos años, cuando juntamos
lo que se necesitaba, fuimos al banco y el banco nos negó el crédito por ser extranjeros. ¿Sí? Entonces, al principio no entendíamos. ¿Y qué hicimos? Como Juan el Bautista le preguntamos, Señor, ¿y entonces cuál era el plan? ¿No? No entendíamos. Pero más tarde Dios nos proveyó de este hermoso lugar y en el año 2014 Dios nos guió a comenzar un ministerio, Alma, un ministerio con matrimonios, con ese mismo dinero que habíamos ahorrado. ¿Sí? No hubiéramos podido hacerlo sin esa base. ¿Sí? Al mirar atrás podemos ver la guía del Señor, el consenso. Dios nos guió a tomar esas decisiones para preparar algo que Él tenía para nosotros después. ¿Sí? Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu, dice la palabra. ¿Sí? Es una segunda forma de profecía. Así dice el Señor, 100% verdad o 100% mentira, hay que tener los ojos bien abiertos si está o no está en la palabra. Si no está en la palabra, hay que preguntar al Señor. La segunda forma es, nos pareció bien a nosotros. Cuando tú pides consejo y todo va concordando, pareciera que es por este lado, y tú te encaminas y el Señor te va guiando. ¿Sí? Y por último, una tercera forma, que es más común, es esta. ¿Significa esto algo para ti? ¿Significa algo para ti? Esta es una forma de profecía que no tiene que ver con así dice el Señor. Tampoco tiene que ver con nos pareció a nosotros y al Espíritu. Sino que es más bien una palabra de sabiduría que Dios da como una guía mientras estamos orando por alguien. Yo creo que varios acá tienen este don. Yo lo he visto eso. Y a veces están orando por una persona y les viene un pensamiento o un versículo o una palabra. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo guiándote, ¿sí? Y mientras estás orando, viene un pensamiento, una palabra a la mente, y tú puedes ir y preguntarle a la persona, ¿sabes qué? Pasó así. ¿Significa esto algo para ti? Y muchas veces eso que el Señor puso en tu corazón es una respuesta que la otra persona está esperando. Te vas a sorprender. A los que les pasó, entienden lo que estoy hablando. Un ejemplo de esto está en 1 Corintios capítulo 12, verso 8, y habla de que Dios dio palabra de ciencia o sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Es esto, de que cuando uno está orando por alguien o por una situación y Dios te da una palabra, un pensamiento, un versículo que se adapta a esa situación en particular. ¿Sí? Otras veces el Espíritu Santo, usando este don, nos guía a orar por una situación de una manera en particular. ¿Nunca les pasó que alguien ora por ustedes y usa una palabra o una expresión que da, pero como la tecla, ¿no? Y es Dios mismo hablando a nuestro corazón? ¿Sí? Ese es un tipo también de profecía que tiene que ver con la palabra de ciencia o palabra de sabiduría, dice la palabra de Dios. ¿Sí? A veces cuando tú estás orando, tú piensas, no sé por qué me salieron estas palabras o me salió esta manera de orar. Y es el Señor justamente a través de esto hablando y guiándonos para bendición de alguien. ¿Sí? Muy bien, la iglesia es muy bendecida cuando el don de profecía es usado correctamente. Muy bendecida. Creo que todos nosotros hemos experimentado cuando el Espíritu Santo nos habla a través de estas diferentes maneras y ministra a nuestro corazón necesitado. ¿Sí? Es una gran bendición cuando está bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Voy a terminar leyendo 1 Corintios 14, 24 y 25. Habla de este don bien usado. 1 Corintios 14, 24 y 25. El don de profecía bien usado es así. Dice,
Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y allí, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor y compartimos la palabra del Señor, la gente que te escucha, que no cree, va a pensar, ¿y este cómo sabe? ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Cómo sabe lo que me está pasando? O cómo ha pasado personas que vienen y a esta persona que está hablando, ¿quién le contó mi vida? Y nadie le contó tu vida, sino que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta el corazón y parte el alma del espíritu. Dice, y hace que la gente se postre y adore a Dios, declarando que verdaderamente Él está entre nosotros. Ese es el propósito de Dios con su palabra. Sí. Así que la iglesia es bendecida con el don de profecía, y una característica de la profecía bíblica, y eso acuérdenselo para la próxima, es que siempre nos conduce a exaltar a Dios. Siempre la gente termina postrándose delante diciendo, Dios, qué grande eres tú. La profecía bíblica siempre exalta el nombre del que es digno. Nunca exalta a nosotros mismos. Es una clave que tú tienes que recordar, porque cuando tú escuches algo que exalta al hombre, a la persona, y no al Creador, seguramente no viene de Él. ¿Sí? La palabra de Dios está para exaltar al que vive para siempre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de cada corazón. Y no hay ninguna cosa que pueda estar oculta, todo está desnudo delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo te pido, Señor, que en esta semana que comienza, tu palabra esté, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas y nos des la capacidad de entenderla, de creerla, pero sobre todo de obedecerla. Sin poner excusas, sin excusarnos, Señor, que podamos ser obedientes a lo que tú dices, para que seamos bendecidos y tengamos vida. Gracias, Señor. Gracias también por los dones que tú has repartido en tu iglesia, por los hermanos y hermanas que a diario tú usas para hablar a nuestras vidas de muchas maneras. Padre, te agradecemos por edificarnos, por enseñarnos a través de tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia y guíanos con un corazón sencillo y sensible a tu voz. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que el Señor les bendiga.